Buenas noches con todos, estimados alumnos. En breves minutos comenzamos, que sus compañeros se unan a la reunión, esperemos.
Buenas noches con todos, estimados alumnos. María Maita, ¿sí? ¿Está prendido tu micro? Bien, bien, vamos a ver. Vamos a iniciar. Ahora sí. Listo. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí? Sí, sí, indíquenme. Está. Sí, sí, a ver, ¿quién me levantó la mano? ¿Quién prende el micro? Ahora sí. No, doctora, recién me conecto. Disculpe, estaba Ah, solo. ok, ok, listo. ¿Algún pendiente, doctora? Disculpe. No, no, no. No, vamos a iniciar recién la clase. Gracias, muy amable. Listo. Vamos a iniciar. El día de hoy ya pasamos esta semana 6. Vamos a ver las bases del modelo acusatorio, garantista, acusatorio peruano, es lo que hemos estado viendo, pero ya entramos a un tema de fondo, que es la acción penal y la acción civil. Bien, aquí se entiende claro que si es que nosotros queremos interponer una denuncia, ya sea por cualquier situación que para nosotros se nos ha mellado de repente, mellado, vulnerado, infringido un derecho, un bien jurídico, podemos irnos por dos vías, por la vía pública y por la vía privada, ¿sí? Siempre y cuando la naturaleza del contexto, del bien jurídico, del delito, todo eso, ¿sí? Sin embargo, dentro del proceso penal, no solamente se ve el tema del el delito, sino también se ve de la reparación civil, que es lo que muchos hemos estado viendo durante clases pasadas. Justamente la casación civil 12-2000 Lima Norte, que nos decía que en nuestro sistema de responsabilidad civil rige la regla común, la cual es el daño, definido este como el menoscabo que sufre un sujeto dentro de su esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial. Debe ser reparado o indemnizado, teniendo como daños patrimoniales el daño emergente y el lucro cesante y daños extrapatrimoniales, el daño moral y el daño a la persona. Cada uno de estos es lo que vamos a ver el día de hoy y la próxima sesión. ¿Sí? Entre el día de hoy y el jueves. Vamos a visualizar uno por uno, vamos a ver cómo nosotros podríamos acreditar uno por uno de estos daños, en qué consistiría cada uno de estos daños, cuándo realmente están cada uno de estos daños, si es que se nos presentan todos los delitos o no. Bien, el logro del aprendizaje de esta sesión es que al finalizar todos ustedes conozcan el diseño del proceso penal, pero respecto a la acción penal y la acción civil. Vamos a ver. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda del tema anterior de la clase pasada? Todo claro, doctora. Bien, Rolando, Rolando. Doctora, muy buenas tardes o buenas noches, doctora, buenas noches, compañero. Sí, estaba un poco revisando acerca de la clase pasada, doctora, y bueno, pronto estaba viendo en una de las diapositivas los elementos o las personas sujetos a derechos, ¿verdad? Entonces, hay un punto ahí que me llama la atención desde lo que se menciona en las disposiciones del libro primero, ¿no? Desde el artículo 1 al 113 y bueno, ahí habla acerca de la participación, en todo caso, del Ministerio Público, la policía, el imputado, los sujetos, pues, ¿no? Procesales. Y de hecho ahí menciona el tercero civil. Sobre el tercero civil, estaría hablando de aquel tercero que tiene una responsabilidad
civil propiamente dicho, doctora, o es que es un tercero quien de pronto no tiene ningún interés del proceso, pero el juez lo llama a participar? No, 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 no. A ver, el tercero civil, justamente les coloqué el ejemplo de, imagínense, de una empresa de transportes o una empresa en donde la empresa de transportes ocurre un accidente de tránsito, bien, o en una clínica ocurre una negligencia médica. El tercero civilmente responsable, por eso se le dice así, civilmente responsable, que en el caso que el imputado no pueda pagar, la indemnización o la reparación civil la asume ese tercero, que es la empresa. ¿Por qué se le dice tercero? Porque es una persona aparte de todos los involucrados de manera directa. ¿Por qué se le dice persona? Obviamente como una persona jurídica, porque en este caso esta persona jurídica entraría directamente a hacerse responsable únicamente para el pago de esa reparación civil o de esa indemnización. Se le dice tercero una vez más porque no ha ocasionado de manera directa el accidente o el delito, sino que ha habido una persona que a raíz de este tercero se ha cometido el delito, como es, por ejemplo, haciendo uso de la clínica o haciendo uso del vehículo, ¿sí? Si es que en una clínica privada o cualquier clínica se comete una negligencia dentro de la clínica y el médico obviamente es el responsable por homicidio culposo, por negligencia médica, la empresa con la clínica asume como tercero civilmente responsable y tiene que pagar la indemnización. La puede pagar de manera conjunta con el médico y si es que el médico no puede pagar, inmediatamente el Ministerio Público, el patrimonio de la clínica lo asume como ya parte de la indemnización. Sí o sí lo va a incautar todo su patrimonio hasta que cubra toda la indemnización. Doctora, y un ejemplo de ello podría ser el caso de lo sucedido en la ciudad de Trujillo, de ese mall en el cual cayó el techo, De ¿verdad? Real Plaza, ese es el claro ejemplo. Real Plaza asume tercero civilmente responsable. Ese proceso ya está culminando. Sí, Está pagando toda la empresa los daños y perjuicios. Ellos entran como tercero civilmente responsable, pero la responsabilidad penal puede seguir. claro. No tiene una responsabilidad directa, pero sí, No, sí, igual tiene, a ver, cuando digo no tiene responsabilidad directa es porque no hace uso, pues, de manera. A ver, como en una empresa por lavado de activos se entiende que no tiene una debida diligencia, ahí se sabe que la empresa tenía que actuar con todos los parámetros, programas de cumplimiento que tendrías que enseñarse para evitar el desbalance patrimonial. En este caso, lo mismo sucede, por eso es dependiendo de cada caso. En esta situación, esta empresa sabía de la situación, del descuido, de que no hubo una fiscalización. Entonces, sí o sí, entra el Real Plaza como incluso como imputado, ¿sí? Y bueno, independientemente de cuál va a ser la sanción, consecuencias accesorias de repente, pero si es que no, tranquilamente para liberarlo de ello, lo han hecho, han llegado a acuerdo y ha pagado la indemnización a todas las partes. Es dependiendo de cada caso. No podemos decir que en todos los casos no tiene una responsabilidad directa. ok, doctora, gracias. ¿Listo? La utilidad de los temas de hoy. Como hoy día ya vamos a empezar a tallar el tema de lo que es la acción penal y la acción civil, también vamos a ver los conocidos, lo que como defensa tendríamos que interponer o podríamos interponer para ponerle fin a un proceso, ¿sí? Son los llamados medios técnicos de defensa, que se pueden interponer desde el momento que se formaliza la investigación preparatoria hasta la conclusión de la misma, perdón, hasta la etapa intermedia, ¿sí? Hasta el control de acusación, ¿sí? Porque ahí es el momento donde muchos interponen sus medios técnicos de defensa. Sin embargo, surgen excepciones, de manera excepcional, que estos medios técnicos de defensa los puedan interponer en juicio siempre y cuando haya habido una modificatoria, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora con ejemplos. Bien, a ver, ustedes, desde su punto de vista, ¿qué considerarían o a qué le llamarían acción? Independiente si es acción penal o civil. A ver, Ela. Docente, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros.
Revisando la diapositiva docente, lo que he podido discernir es que la acción penal en este caso viene a ser el derecho que tiene el Estado, ¿no? En este caso a través del Ministerio Público en este caso también podría ser personas autorizadas para pedir que el juez investigue y sancione un delito, lo cual nos va a servir para iniciar como tal un proceso legal cuando alguien, en este caso, pues comete un acto que afecta la ley, ¿no? Mi aporte docente, gracias. Bien, muchas gracias, Cela. A ver, de ahí sigue Darwin. Doctora, buenas noches. Como dijo el compañero, más que todo lo que es enfoque de acción, podemos verlo en la acción civil y la acción penal. La acción civil se enfoca más que todo en la reparación del daño o perjuicio ocasionado. Ya puede ser, como dice, de una persona o una entidad. Asimismo, la acción penal busca más que todo el lado o la responsabilidad o el castigo hacia una persona. Pero si nos enfocamos directamente en la acción civil, que estamos viendo el caso particular, esto no se puede enfocar directamente a la víctima. Puede ser la víctima o puede ser también una tercera. Por ejemplo, en los delitos que son de conducción a estado de ebriedad, el, el actor civil se caracteriza por ser, por ejemplo, el mismo estado. O su defecto puede ser el MTC o otra institución afectada por la acción del conductor. Rector. Bien, bien, muchas gracias, Darwin. Muy bien, ahora vamos con Rolando. Gracias, doctora. Bueno, considero que es toda aquella persona natural o de condición jurídica que tiene ese derecho, ¿no? A poder acudir ante un órgano jurisdiccional para poder iniciar un proceso, ¿no? Inicial y, bueno, hacer su solicitud. En todo caso, pedir al juez, ¿no? Que pueda ayudar a reconocer, en todo caso, derechos vulnerados y, de hecho, también presentar una pretensión a través de una demanda, doctora. Muchas gracias. Bien, gracias, Rolando, muy bien también. Y Yamil. Doctora, buenas noches, compañero, buenas noches. Sí, la acción es un derecho que tiene toda persona sujeta de derecho para exigir al Estado una tutela jurisdiccional en un caso específico. Ese derecho se puede activar cuando hay un conflicto de interés, una incertidumbre jurídica. La acción, por lo tanto, habilita a la persona a recurrir a este sistema judicial para resolver cuestiones legales o disputas, ¿no? Eso sería con la doctora, gracias. Bien, muchísimas gracias, Yamil. Muy bien. En efecto, lo que todos ustedes han mencionado es lo correcto. Justamente la acción, podríamos decirlo de carácter general, es esa posibilidad de poder realizar algo, ¿sí? Esa acción es un derecho. Floren dice, por ejemplo, la acción es el puente entre el derecho que tienes y la justicia que buscas. Eh, por ahí, o sea, creo que más que todo, Flor, en tu concepto va a un núcleo de la acción, ¿no? Pero la acción propiamente dicha viene a ser un derecho, ¿sí? De cómo tú ejecutas, cómo tú, no la conducta propiamente dicha, ¿no? Sino cómo tú actúas para poder de repente acudir a algún lugar para que se te respeten tus derechos. ¿No? Es un derecho por el cual toda persona sujeto de derecho se encuentra en aptitud de exigir al Estado la tutela jurisdiccional efectiva para un caso en concreto, por un conflicto de intereses. Hay una incertidumbre jurídica. No, no te preocupes, Floren, no está bien tu postura, solo falta que la aterricemos. Justamente esta acción generen que en los ciudadanos repose algo inherente de todos, de poder acudir a la administración de justicia que se resuelva un problema que tenemos, un conflicto que tenemos, ya sea entre otro ciudadano o incluso contra el mismo Estado, de repente contra una institución pública, entre otras situaciones. Vamos a ver características de la acción. Es público, subjetivo, abstracto y autónomo. Vamos a verlo. Público. ¿Por qué se dice que es público la acción? ¿Por qué se dice que es pública? Porque si bien es cierto, todos nosotros, al acudir a la administración de justicia, estamos acudiendo al Estado. Y de alguna u otra forma, nuestro futuro proceso que se va a aperturar va a ser de carácter público para todos independiente, claro, o de manera excepcional, algunos casos, como podríamos decir que en los casos de violación sexual, como lo hemos venido viendo, en los casos de trata de personas. Porque es subjetivo, abstracto o autónomo, ¿no? Todos estos tres puntos se relacionan con la discrecionalidad
de cómo se va a resolver este proceso. ¿Sí? Y que claro, cada uno tiene, cada conflicto es diferente. Cada conflicto merece su resolución de manera independiente, ¿sí? No podemos decir de que como es un caso concreto o es un delito concreto que se repite aquí y hay diversos delitos de la misma naturaleza, merece la misma resolución o merece el mismo procedimiento. ¿A qué me refiero con procedimiento? Porque probablemente en algunos casos se va a poder culminar este proceso antes de juicio. En otros casos sí se requiere llegar a un juicio. En otros casos de repente la indemnización va a ser más alta. En otros casos no. Por eso es que se dice que incluso es algo inherente a nosotros y es independientemente o autónomo de lo que puede ejercer la administración de justicia. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros vamos a fomentar. Nosotros vamos a acudir a la administración de justicia, pero también surgen las excepciones en que esto puede darse por oficio. ¿Sí? Puede ir el mismo Ministerio Público, aperturar, ve una noticia criminal en Facebook, que es lo más común que surge en la red social Facebook, e inmediatamente la apertura de la investigación, las diligencias preliminares, o lo que hoy en día también se da, la red social de TikTok, que es también una plataforma que ha generado que muchas investigaciones se hayan aperturado. Ahora sí aterrizamos a lo que es la acción penal. ¿Sí? Es el derecho subjetivo potestativo y público que la ley otorga al Ministerio Público y a ciertas personas legitimadas para requerir al juez una decisión acerca de una pretensión punitiva a fin que se disponga una pena. Puede ser pública o privada, y es justamente lo que les indicaba. Porque ustedes dirán, doctora, pero no que la acción penal solamente recae en el Ministerio Público, ¿y por qué aquí dice y a ciertas personas legitimadas? ¿A qué se refiere? La respuesta es justo lo que está entre comillas, porque puede ser público a cargo del Ministerio Público y puede ser privado en los casos de querella. ¿Sí? Ustedes ahí no acuden al Ministerio Público. Ustedes van de frente con su querella, lo presentan ante el Poder Judicial y inicia su proceso. Y se enfrentan contra el querellado. Querellante frente a querellado. ¿Sí? Como ven aquí, son procesos totalmente diferentes. Aquí está José Domingo Pérez, el fiscal, el caso de Lavajato. Y por otro lado vemos al exjugador de fútbol, que fue Paolo Guerrero, que si nosotros vemos esta imagen, ¿cuál es el caso que se nos trae a colación? ¿Se acuerdan? Es un caso emblemático desde hace más de 10, 20 años ya se dio a conocer el caso del 2005, 2007, el caso de Magali Medina con Ney Guerrero. ¿Sí? Donde el TC incluso fue un precedente vinculante, donde el TC, el Tribunal Constitucional, indica y da a conocer por primera vez el derecho a la prueba como autónomo, con autonomía constitucional, ¿no? Ya año tras año venían, bueno, Paolo Guerrero con el caso de esta periodista de espectáculos, pues obviamente ganó el proceso, muy debatible, muy emblemático su caso, muy cuestionable también que haya habido ese fallo, bien discrepante, pero bueno, se respeta las resoluciones que se emitió en su momento. Sí, este es un claro ejemplo de cómo se llevó a cabo por la vía privada como por la vía pública como por la vía privada. A esto justo vamos con la acción penal, la acción pública a cargo del Ministerio Público y la acción privada, cualquier persona que considere que se afecta en delitos que afecten bienes privados. Bueno, está mal escrito. ¿A qué se refiere? Si es que de repente a ustedes se les mella algo respecto al honor, voy a decirlo así, porque de repente ustedes ya van a saber a lo que me estoy refiriendo, que voy a preguntar, pueden irse por la vía privada por un tema de querellas. Pregunta. ¿Por qué delitos podría irme por la vía privada en un caso de querella? Ejemplo, bueno, les voy a poner esto. ¿Qué pasa si es que el día de hoy yo digo que Yamil ha cometido un delito? ¿Qué tipo de delito sería este? Ya Leslie dijo, antes de que justo dé el ejemplo, Leslie dijo difamación. Este ejemplo que he puesto, a ver, ¿creen que sea difamación o hay otros delitos también dentro de contra el honor?
La calumnia y la injuria, doctora. Muy bien, Willy. A ver, Samuel dice calumnia. Calumnia. A ver, me están levantando la mano. Elar. Yo creo que difamación docente de acuerdo al artículo 132 del Código Penal, ¿no? Porque en este caso usted tendría que probarlo, que en este caso que se le está atribuyendo a Yamil que es un delincuente, ¿no? Porque si no, Ya. en este caso estaría hablando falsamente, se podría Muy decir. bien. Muy bien, muy bien. A ver, de ahí viene Rolando. A ver, vamos contigo, Rolando. Doctora, precisamente el ejemplo que usted está poniendo corresponde, ¿no? O califica a lo que es la tipicidad por calumnias, ¿no? Injurias, ¿no? Ataque justamente hacia el honor, la reputación de la persona, ¿no? Para Bien, afirmar algo, afirmando algo. Y eso tiene que ser, es un delito muy delicado, ¿no? Que trae bien, consecuencias. Algo así. así es, Rolando. Muy bien, vamos ahora con Wilfredo. Doctora, buenas noches. Yo considero que es difamación porque usted ahora mismo, si es que está señalando que esa persona es responsable de un delito, lo está haciendo en una sala donde estamos escuchando más de dos personas. En este caso, tipificaría como difamación, porque para la calumnia sería en algo interno. Ya, ya. A ver, ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más, creo? ¿O le dejaste la manito levantada, Rolando? No, doctora, he olvidado de Ok, otro. ok, no hay problema. Veamos. Justamente dentro de los delitos contra el honor hay tres, ¿no? La difamación, cuando busco dañar tu reputación, ¿no? Y probablemente lo diga abiertamente como lo dijo Wilfredo. La injuria ya es una ofensa, tal vez no la misma magnitud, ¿no? Pero va en contra también incluso de tu dignidad, de repente. Pero es algo muy, muy leve, ¿no? Podría decir, no sé, alguno de ustedes en plena clase les dicen, utilizan el término, no sé, de vago, algo así. O que, em, o mantenido, ¿sí? Porque he visto casos que van por ese lado por el tema de la injuria, porque los ofende. El tema de la difamación puede ser, imagínense, y se dieron así casos incluso hasta en conciertos, ¿no? Que te insulten abiertamente diciendo que de repente presta servicios sexuales. Imagínense, eso puede ser. Pero el tema de la calumnia ya es más específico, porque la calumnia, así sea de manera abierta o si te denuncio y nadie se entera, solamente tú, pero o bien lo digo, como lo he dicho ahora, la calumnia se especifica cuando yo le atribuyo o la persona le atribuye un delito a otra de manera falsa o falsamente le atribuye un delito a alguien. Entonces, en este caso, claro, obviamente tendríamos que tener un mayor contexto, más medios probatorios para decir si estaríamos ante calumnia, que es lo que más o menos se encajaría en este ejemplo. Entonces, estos contextos que les he puesto, generan dentro o se inmiscuyen dentro de la acción privada. ¿Sí? Ahora, existe un caso que les voy a decir que probablemente ustedes cuando ejerzan de repente o ya en la práctica que estén haciendo, o valga la redundancia, prácticas, puedan ver. Y es que en los casos de contra la libertad sexual se ve mucho, ¿sí? Imagínense, se archiva el caso. Se archiva porque se encuentra alguna contradicción en o se llega a saber incluso que la denuncia ha sido falsa, ¿sí? Muchas veces cuando se archiva, ¿qué pasa en una de las disposiciones finales de justamente la disposición de la Fiscalía de Archivo? Te colocan, derívese a la Fiscalía Provincial Corporativa. Obviamente todavía falta que designen cuál es el despacho y cuál es la Fiscalía, pero te dicen para que se aperture el delito contra el honor. ¿Sí? En agravio de la persona tal, que en su momento fue el imputado. Si ustedes me dirán, doctora, ¿y ahí qué procede? En algunos casos, se apertura la investigación y el Ministerio Público lo puede llevar. Pero es caso excepcional. ¿Y saben qué les digo? Muchas veces ni siquiera lo aperturan. ¿Sí?
les podría decir que de 5 casos que he visto, solamente uno se ha llevado a cabo así. Después simplemente queda en el aire. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Inmediatamente presentar su querella. Y esa disposición donde dice que se apertura, la utilizan como medio probatorio. ¿Sí? Claro, está dependiendo de en qué contexto se haya archivado también el caso, ¿no? Porque imagínense si se archiva un caso, eh, cualquiera de que sea, ¿sí? Pero que por falta de pruebas no significa que de repente ya inmediatamente puedas em, presentar tu querella, porque va a ser a discrecionalidad del juez, va a analizar, ¿no? Ah, bueno, aquí se sí en falta de pruebas, pero también hay un cierto de duda que puede superar, ¿no? Que puede ser superada. Entonces, tal vez no procede tu querella, o tal vez no te voy a aceptar la querella. Sí, o tal vez simplemente no se te va a otorgar la indemnización que pides. ¿Mm? Eso se tiene que ver mucho cómo se desarrolla o cómo se llega a concluir un proceso. Sí, en la mayoría de casos contra la libertad sexual, si es que se archiva por cuestiones que de repente se encuentran contradicciones o un factor externo que se evidencia en la cámara Gesell. Un claro ejemplo que les coloco, que era una menor que había dicho que su tío la había tocado. Cuando entra a cámara Gesell, la menor comienza a decir, y cuando comienza a narrar se contradecía mucho, se olvidaba de las cosas. ¿Pero a qué me refiero? Decía, sí, pasó en la sala. Y cuando comenzaba a narrar, dijo, sí, de ahí comencé a ver televisor, estaba al lado mío la cómoda, y decían, pero ¿dónde estabas? ¿En la sala o en qué lugar? No, estaba en mi cuarto. Ya hasta ahí podríamos decir que se puede olvidar porque es válido. Pero conforme iba narrando la menor, decía, mi mamá también me ha dicho que diga esto. Mi mamá también me ha dicho que no me olviden decir esto. Hasta ahí podríamos decir que de repente, pues, la menor le han dicho, no te olvides de narrar lo que ha sucedido y todo, pero llega un punto en donde la menor entra en contradicción y comienza a decir de que la mamá le había dicho con la finalidad de tener más dinero para la casa, para tener una mejor vida, que había pasado, que había un tema de herencia, que la madre se quería quedar con todo el tema de la herencia, y para evitar que el hermano también cobre parte de la misma, obviamente la mejor forma para ella era denunciarlo, en este caso contra la libertad sexual. ¿Qué pasa después de esto? A la señora la graban, la señora efectivamente dice que sí, no había pasado, comienza a narrar todo lo que les he dicho y se presenta ese medio probatorio. Se presenta ese medio probatorio y se archiva el caso, ¿sí? En esta situación, como vemos, es un contexto bien específico. Se fueron por una vía privada por el tema de la querella y, claro, fue un contexto bien delicado porque al señor lo despidieron de su trabajo, toda la familia le dio la espalda, obviamente por el contexto, pidió un monto alto de indemnización que la señora supongo que hasta el día de hoy seguirá pagándolo, ¿no? Porque obviamente aquí hay un punto, no solamente es el daño a tu imagen, sino también pérdidas. Pérdidas como cuáles: he dejado de trabajar, de tal tiempo a tal tiempo no he percibido dinero, he tenido gastos de repente para estar en este proceso. Bueno, el daño a la imagen que no es cuantificable, pero siempre se asemeja, y también todo esto tiene que ser proporcional, ¿sí? Muy bien, Willy, el daño moral, el lucro cesante. Sí, eso también lo vamos a ver cuando yo toquemos de manera específica la acción civil. Lo vamos a ver con ejemplos, como que les he puesto este ejemplo y ustedes me van a decir qué tipo de daño se puede aplicar, ¿no? Pero ya lo vamos a desarrollar uno por uno. Pero como ven, en este caso se pidió un monto alto de indemnización. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? ¿Sí? Para que el señor se haga pago de ahí, de todo el monto de dinero que ha perdido durante el tiempo del proceso. ¿Sí? De todos los gastos de repente que ha podido tener a raíz de eso, del daño moral que puede surgir, como dice Willy, y que eso también repercutiría a ir a un psicólogo. Eso también se genera. Sí, pero esto se ve respecto de una acción civil, ¿sí? Pero la acción penal es la que persigue el delito. Veamos, el principio de oportunidad. ¿Por qué surge esta institución jurídica? Muchas veces en el proceso
antes de ya formalizar o querer ya llegar hasta una audiencia, todo, hasta perdón, acusar, todo ello, surge una institución de poder dar la oportunidad de concluir con la investigación o de concluir con este proceso antes de que se siga la investigación, antes de que pase a otra etapa. Vamos a ver. El Ministerio Público, de oficio, por él mismo o a pedido del imputado con su abogado defensor, claro está, con su consentimiento, van a poder abstenerse de ejercitar la acción penal, pero en los siguientes casos. Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre que este último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 4 años y la pena resulta innecesaria. Sí, falta de merecimiento de la pena. Ahora lo vamos a ver con ejemplos. Cuando se trate de delitos que no afecte gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los 2 años de la pena privativa de libertad, o hubieran sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo, porque hay una falta de necesidad de la pena. En el primer caso, podemos decir probablemente un caso de un choque entre un carro con una moto, ¿sí? Independiente de cómo ha sido la situación, si la moto se metió y el carro no tuvo la culpa, siempre aquí va a responder, van a tener que responder. Obviamente, una camioneta frente a una moto, por cualquiera que sea el vehículo, sí o sí, quien terminaría más dañado sería el de la moto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en estos casos? ¿Cómo se da el procedimiento? Obviamente la fiscalía va a incautar el vehículo, ¿no? En una posible situación que no quiera darle indemnización. Pero ¿qué pasa? Dicen ya, bueno, vamos a llegar, pues, bueno, es la oportunidad de llegar a un acuerdo, ¿sí? Eh, ¿Y por qué aquí se da el tema del merecimiento de la pena? Porque probablemente la persona que conducía no tuvo la culpa que ocasionara esto. Tantos casos que de repente ustedes han podido manejar y ven a una persona que está con el teléfono cruzando la pista. O imagínense también que surge mucho. El padre o madre de familia está con el celular y deja que el niño esté solito. Se cruza la calle, no es culpa de ustedes que están manejando, es culpa obviamente del padre o madre de que de repente no ha sabido cuidar al menor. Y por más de que tú estés de repente con un kilometraje bajísimo, existan las líneas correctas, estás frenando, de repente hay unos baches y estás frenando a tiempo, estás conforme a lo que diga el semáforo, todo bien, o sea, y tú no mereces la pena. Pero ¿qué haces? Pagas un monto de reparación civil para evitar que el proceso siga. Y se pone fin ahí al proceso. Se pone fin. Se indemniza, se llama la transacción, van de un notario y culmina. En el segundo punto, dice que no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los 2 años. ¿Qué pasa en estos casos? Puede surgir un tema de falsificación de documento, donde una de las penas es de 2 años, ¿sí? Puede ser de repente que la falsificación sea de un documento privado, ¿sí? O de una carta poder, imagínense, que la señora hizo la carta poder para querer hacer algún trámite de su esposo, de su hija, etcétera, etcétera, y falsificó la firma. Al final de cuentas puede llegar a un acuerdo y decir, como de repente no ha habido un daño porque no se ha efectuado, ojo, en los delitos contra la fe pública importa muy poco si es que se ejecutó o no el daño. ¿Ah? Aquí se ve el futuro peligro potencial, ¿no? Imagínense si era una carta poder o era un documento que que se iba a dirigir a una autoridad, toda la repercusión que podría tener la persona a la que se le está falsificando la firma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí se ve. Podríamos decir que sí hay una necesidad de imponerle pena, pero dependiendo de la situación, del contexto, si llegan a un acuerdo, concluyen con ello. Y todo siempre parte de indemnizar a la parte. El peligro abstracto. Muy bien, Darwin. Saben mucho el tema de
los delitos contra la fe pública son delitos no convencionales, o sea, pertenecen a la criminalidad no convencional. En este segundo punto surge una discrepancia. ¿Qué pasa en los casos contra el ambiente? Delitos ambientales, que claro, supera los 2 años, ¿no? Pero puede someterse a un tema de un principio de oportunidad, porque claro, aquí entra de repente el Estado. Imagínense que es una persona que estuvo viviendo en un, a ver, justo antes de colocarles el ejemplo, Willy. Sí, doctora, mire, con respecto a un tema ambiental, yo he estado trabajando en Guanuara, Tacna, y precisamente con la constructora, por ahorrarse la distancia de ir a recorrer para sacar agua de una fuente de agua, los ingenieros dijeron, no, pues vamos a sacar agua de acá, tampoco no va a ser mucho, van a ser 4 o 5 cisternas nada más, ¿no? La cosa que llegan la gente de la comunidad regantes y nos dicen, ¿por qué están sacando el agua de acá? Los ingenieros hacen caso omiso a la advertencia de la Junta de Regantes, que es una institución del Estado, pues, ¿no? Y bueno, que es una institución de ahí de la comunidad, ¿no? Y pues como no hicieron caso, al mes siguiente una notificación de fiscalía, ¿no? Por la Procuraduría de Medio Ambiente. La cosa que después nosotros tuvimos que transar porque eso ya estaba ahí en fiscalía, ¿no? Y el fiscal nos dice, podemos transar con la comunidad regantes. Y bueno, pues no, más que todo fue porque prevalecía el interés del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque se estaba tomando agua para construir una carretera. Es un poco de la experiencia que yo he tenido con respecto a lo que usted menciona. Excelente, excelente ejemplo, Willy. Por ejemplo, ya, muy parecido. Y este fue un caso que era una chacra, ¿ya? Pero este terreno pertenecía al Estado. Y al parecer había sembrío. Y fue un señor y comenzó a sacar todo el sembrío. O sea, comenzó a sacar, había varias verduras, todo. Sí, lo detiene la policía y le dice que eso no es suyo, que mira cómo has destrozado la parte de la chacra. Y cuando hacen sus pericias se percatan de que así, que incluso que gracias a lo que hizo el señor se pudo salvar todo lo que se había sembrado en ese momento. ¿Sí? No se sabe cómo es que habrían sembrado o no. Y con o sin el señor, igual eso iba a tener que retirarse. ¿Sí? Y que no había ningún daño. ¿No? Ahí también genera un tema de penal económico, ¿no? Para ver hasta qué punto habría una infracción, como en el caso de Willy, o hasta qué punto estaríamos ante un delito. Pero si ya está la fiscalía, como dice Willy, inmediatamente lo mejor es transar y se evitan de llevar esto a otra instancia, o bueno, ante otra etapa. El Doctor, punto, sí, dime, disculpe, Willy. los que no perdonan nada en este tema, ya que estamos tocando, es el Ministerio de Cultura, porque Mm, apenas se mm. abre y se encuentra algún resto arqueológico, el Ministerio de Cultura Uy, entra y no, ahí empieza sí. la obra. Olvídense, ahí sí. Si es Ujú. que, claro, un tema es de los recursos naturales, que ahí puede entrar a tallar, claro. La Procuraduría incluso puede decirte ya, dependiendo también de la situación de la persona. Pero si ya son restos arqueológicos o incluso minerales, el tema de la mina, olvídense. Ahí sí, sí o sí procede. Bueno, también por la situación, el ámbito económico que tendría, pues el desgaste de repente es mucho peor. Por ejemplo, imagínense si destruyen, pues, el, no sé, una plaza de armas de un lugar. No, imposible que eso llegue a un acuerdo, imposible. Walter, Sí, profesora, buenas noches. Profesora, ¿hasta cuántas veces puedes postular a este derecho? en realidad solo es una, sí, solo es una, lo concluye. Pero te voy a decir así, porque se da en la práctica, ¿ya? Porque incluso te dicen ya no se puede volver, ¿ya? Porque se dan incluso reuniones con la fiscal y las partes intervinientes para que tú puedas negociar el monto de dinero, ¿sí? O incluso solamente lo acuerdan entre las partes. El problema está que de repente, imagínense, no llega a un acuerdo y más adelante sí. Y todavía estás a tiempo. Lo puedes hacer. Lo puedes solicitar al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque solamente te dice de que el imputado con su consentimiento podrá abstenerse. Pero ya si es que de repente, imagínate, estás ante
concluye la investigación, ya no puedes, porque sí o sí va a tener que acusar o sobreseer. Tienes que evitar que la investigación siga. Si tienes suerte, la investigación no se ha tenido más medios probatorios, pero sí o sí los puede conseguir más adelante el Ministerio Público, por eso tienes que ser estratégico como abogado, inmediatamente lo puedes pedir. Sí, Sí, yo puede me refiero a darse. que, yo me refiero al ejemplo que usted dijo del choque, que transas y ya, ¿no? Hay que, el tema no pasa a mayores. Pero si eres reiterativo, cada 3, 4 años, no sé, te da por chocar, lastimosamente, mala suerte. Puede Se puede darse. invocar? Así se Sí, puede. sí podrías hacerlo. Es que, ¿sabes qué? Hay fiscales que sí te lo aceptan. Te lo pueden Mm, aceptar. ¿Sí? Te lo pueden aceptar. Incluso hay fiscales que prefieren mil veces estas alternativas para evitar llegar hasta un juicio. ¿Por qué? Por un tema de carga, desgaste y también por la carga que deben de tener. Gracias, profesor. Bien, Darwin. Darwin, de repente esto viene que ver con el tema del principio o el acuerdo. En el caso de los dos, son muy parecidos, ¿ah? Pero en el caso del acuerdo el principio de oportunidad ya es algo que el mismo Ministerio Público decide si inicia o no. Si inicia o no. De repente ustedes pueden llegar, como en el caso ya del Real Plaza, pueden llegar a un acuerdo, ¿sí? Que está dentro. Llega a un acuerdo transan, pero el Ministerio Público igual puede iniciar con la investigación. Por eso tienen que hablar siempre cuando ocurre un proceso, tienen que hablar con el Ministerio Público, porque el Ministerio Público te va a decir, sí, pues ya se culminó con la reparación civil, pero subsiste igual la reparación penal. Puede darse esa postura. O viceversa. Te pueden incluso absolver de un proceso, ya al final, cuando estoy hablando de la reparación de la responsabilidad penal, pero va a subsistir la responsabilidad civil. Quien la asume el tercero civilmente responsable. Imagínense en el caso del Real Pasa, que eso va a seguir en algunos de bueno, de las cabezas que estaban ahí del, del, ay, se me dio el nombre, de la empresa del Real Plaza y que de todas las empresas involucradas, Intercorp, todos ellos, en algunos de ellos va a seguir la investigación, sí, va a seguir la responsabilidad penal. Pero ¿qué pasa si es que al final del proceso no hay pruebas para decir de que estas personas pudieron prever el daño, sí, pudieron prever el delito? ¿Sí? Pudieron prever todos los daños ocasionados. Si es que no se puede acreditar eso, los pueden absolver, ¿sí? Porque no hay prueba suficiente. Pero la reparación civil igual va a subsistir. ¿Quién hace cargo de eso? El Real Plaza. ¿Quién más me está levantando la mano? Justo ya se me le he escrito algo. Vamos ahora con Willy. Sí, doctora, en el caso de Real Plaza es muy interesante porque el anterior alcalde de Trujillo, al que lo vacaron, él cerró Real Plaza y cerró Mall Plaza. Y pues después la municipalidad también intervino y lo volvió a abrir, pero ya fue por otra presión en otra gestión, porque a este alcalde lo vacaron. Claro, ahí por ejemplo, es que igual eso se tiene que concretar Bill, con una pericia, ¿sí? Y con todos los pericias porque si en la pericia sale que todo lo que se ocasionó hubiera podido preverse, ya un factor. Ya, esto se hubiera podido prever, pero ¿cómo corroboro que estas personas tenían conocimiento que esto podía preverse? Con actas de fiscalización, de repente no, con resoluciones que emite de repente la misma municipalidad, el mismo alcalde. Si todo eso se tiene, porque sí, me has hecho acordar, Willy, que incluso salió a hablar, creo, este alcalde. Sí, y dijo que en su momento lo habían cerrado, creo lo iban a cerrar. Entonces, si es que todo esto se corrobora, los pueden sancionar. Y ya no pasaría a ser un homicidio culposo, sino un doloso, porque tenían conocimiento del daño que hubiera podido ocasionar y la voluntad de seguir con eso. Y aún así lo hicieron, ¿no? Ahí ya cambiaría el tipo. No sabemos cómo está. Tengo entendido que ya concluyó con varias personas de que no quieren ya seguir con el tema de la acción penal porque han hecho acuerdos. A ver, eh,
A ver, Rolando dice, lo cerró por un asesinato en el patio con ellos, no por la falta de mantenimiento. Claro, ahí habría dolo eventual. Mm, eh, No, 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 no hay que confundir. Uno fue en Mall Plaza, donde asesinaron a tal delincuente, porque era un sí, delincuente, pero creo que y en el donde Real Plaza cayó fue en por Real Plaza fue por observaciones de sí, ICE, me parece. ajá, el alcalde salió a hablar en noticias, ajá, que ya lo había cerrado porque lo había, o bueno, yo no sé si es que lo había cerrado o lo había, intentó cerrarlo, pero era justo por problemas que habían, incluso le alertó al tema de fiscalización. Sí, fue por eso, de repente eso fue de otro caso. Ahora sí, Darwin, te he dado la palabra, pero no, no. Sí, doctora, sino que se había caído mi audio. No podía estar peleando, pero sí, sí. En lo que es por ejemplo, los acuerdos reparatorios, los principios de oportunidad, siempre lo hemos visto nosotros, como trabajamos en la policía, mayormente lo dan en el peligro en los delitos de peligro común, conducción. He visto que hasta le dan 2 veces el principio de oportunidad al conductor, Dependiendo de porque del hay de fiscal. forma reiterativa. Y en el tercer caso, ya le daban lo que es terminación anticipada, porque caían hasta 3, 4 veces. Ah, sí, la terminación solo es una vez. Pero como, Pues, mira, te digo algo. O sea, sus dos principios de oportunidad y se iba a un tercero que es la terminación Terminación. anticipada. Si es que, mira, si es Y esa discrecionalidad del fiscal. Yo te digo que tuve un caso donde no se llegó al principio de oportunidad. Se quiso volver, como le decía a tu compañero, y la fiscal no quiso, porque también lo toman a discrecionalidad. Y dicen, no, si en todo caso ya una terminación, pero también depende de cómo la investigación está avanzada. Si ya tiene varios actos de investigación, la fiscal no te lo va a aceptar. De frente te va a decir, ya terminación. La verdad es que de alguna u otra forma va a tener la misma finalidad, ¿no? Pero es que en una ya va a haber, pues sí o sí, el tema de vas a tener sí, pues tu antecedente. O sea, sale, Claro, sí. o sea, o sea, la terminación es como si hubiera una sentencia ya condenatoria Sí, sí, prácticamente. sí. La terminación la resuelve el juez de investigación preparatoria de garantías, claro, obviamente, pero ya ahí das a conocer tu postura, se hace tu reducción de Depende. pena, Ajá. tu determinación, todo, y incluso te reducen, a veces si es, el juez también depende, te puede reducir por haber pagado todo el total de la indemnización, porque a veces en algunos casos te dicen sí o sí tienes que pagar toda la reparación civil, sí o sí, todo. Y si es que no, te dicen ya, te damos 2 plazos. Y hasta que concluyas con pagar la indemnización, no te aplican la terminación. Ah, y En el algunos casos, justo, Willy, para terminar, si es que de repente quieres evitar un antecedente, pides la reserva de fallo, que no supere 3 años. claro. Y el principio de oportunidad solo se archiva nada más, Sí, ¿cierto? ahí concluye. Por Y eso es puedo que siempre es que ese es el problema, que cuando ya la investigación está avanzada, bien complejo que te den otra oportunidad. Puede ser, en algunos casos hay fiscales de que yo también considero que por un tema de celeridad pueden llegar a ese punto, ¿no? No hay necesidad, pero en otros casos, dependiendo del fiscal que les toque, y tienen toda la potestad. Bien, vamos a seguir con este último punto. Cuando haya una mínima lesividad, que se advierta que no existe ningún interés público gravemente comprometido en su persecución. No será posible cuando se trate de un delito conminado con una sanción superior a 4 años o cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo. Entonces, cuando se conforme con las circunstancias de hecho y las circunstancias personales. ¿Sí? Ya va un punto, aquí, bueno, en los 3 puntos, cuando hablamos de funcionarios públicos, si se dan cuenta, cuando incluso los casos de corrupción de funcionarios, claro, hoy en día dicen, no, ya no te aplican penas suspendidas incluso, o ya hay nada de beneficios premiales, pero en la práctica les digo, porque todo lo que te dice la ley, en la práctica se puede buscar la forma para que esto no sea tan de manera restringida, ¿no? O estricta o taxativa, ¿sí? Pueden buscar la posibilidad, por ejemplo, hay casos en que se ha dado hasta convertidas con días comunitarios a funcionarios públicos y, claro, lo malo es su inhabilitación perpetua, ¿no? Su inhabilitación es que nunca más van a poder
pertenecer o postular o estar dentro de un cargo público. Nunca más. Ese es el inconveniente, ¿no? Les comento un caso que era, bueno, esto ya se fue hasta juicio, ¿no? Se fue hasta juicio, que fue un caso de, era una organización criminal por corrupción de funcionarios, cohechos pasivos, cohechos activos de un ministerio y de un gobierno regional y todos llegaron a acuerdos con la fiscalía en juicio oral y que dijeron que solicitaban que sí, admitían los hechos, pero que solicitaban que se les diera una pena efectiva, pero de carácter convertida a servicios comunitarios. Y la fiscal dijo ya, pero en algunos casos, sobre todo los que están más arriba de la organización, se les iba a dar inhabilitación perpetua. A los otros se les iba a dar inhabilitación por 5 o 4 años. Pero aquí va un punto. Este caso, por ser corrupción y porque cambió la ley de crimen organizado, lo derivaron a banda criminal, ¿sí? Con un medio técnico de defensa, que es justo el caso que les voy a tocar ahora cuando hablemos de ese medio técnico de defensa, que es el que se utiliza más en la práctica, ¿sí? Y también les voy a profundizar sobre este casito, que es bien interesante, es bien bonito, porque, bueno, es un caso que ha tenido de todo, hasta conclusiones tardías, como una conclusión anticipada, como una conclusión. La terminación anticipada se da hasta antes de la acusación. Y la conclusión anticipada se da ya en juicio, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tú ya inicias tus alegatos y hasta incluso ya actúas prueba? Te imaginas ya, te percatas y dices, no, como abogado no, yo ya aquí tengo que culminar esto porque sí o sí lo van a sentenciar. Conclusión tardía para reducirle la pena. ¿Sí? El mismo efecto de la conclusión anticipada, pero se le dice tardía porque está solicitándola de manera tarde, porque ya estamos en plena actuación probatoria. Son figuras que se dan en el proceso. Bien, vamos a ver supuestos de exclusión. Cuando no procede la aplicación del principio de oportunidad ni del acuerdo reparatorio. Cuando el imputado tiene la condición de reincidente o habitual, de conformidad con los artículos 46b y 46c del Código Penal. ¿Sí? Si es que esta persona es reincidente o habitual, no va a proceder, pero eso sí les digo, ¿ya? Si es que la persona es reincidente o habitual, ¿ya? En cualquiera de los dos casos, eh, ya pueden solicitar que de repente se dé todavía el principio de oportunidad, pero se le puede pedir de repente reglas de conducta a la fiscalía. Existen casos, cuando se da, miren, era un caso de un señor que fue sentenciado por hurto, ¿sí? Y todavía no había concluido su sentencia. Y justo manejó en estado de ebriedad, por peligro común. Aquí, ¿qué pasa? Como era reincidente, dijeron que no procedía el principio de oportunidad, ¿sí? Y derivaron su caso con otra fiscal, ¿sí? Cambiaron de fiscal, no sé por qué, cambiaron justo ese fiscal y entró otra fiscal y asumió ese caso. Y la fiscal dijo, ya, yo sí lo voy a asumir. ¿Por qué? El señor, bueno, se alegó que por un principio de humanidad, el señor estaba delicado de salud porque tenía cáncer y también era padre de familia. Cuando se dan esas cuestiones, pueden todavía solicitarlo, pero previa conversación con el juez, perdón, con la fiscal, y lo pueden admitir. Si es que no, va a seguir. Sin tener la condición de residencia vital, se hubiera acogido el principio de oportunidad de acuerdo en 2 ocasiones anteriores, dentro de los 5 años de la última aplicación, siempre que se traten todos los casos de delitos de la misma naturaleza o que trenten contra un mismo bien jurídico. ¿Sí? Igual, en la práctica, probablemente te diga el fiscal, no lo voy a aceptar, no, otro beneficio premial. Puede darse, pero tienen que ser ahí bien. Ustedes también tienen que llegar a un acuerdo con la fiscal. Si es que es el adjunto, tienen que solicitar entrevista con el provincial. Porque si el adjunto se rehúsa a hacer algo, el provincial sí o sí le tiene que decir que lo haga porque esto es materia de que lo lleven a control interno. ¿Sí? Pero pueden justificarlo diciendo que es su discrecionalidad y fundamentar de acuerdo a la naturaleza o el daño que ha ocasionado el delito. Sin tener la condición de residente o habitual, se hubiera acogido el principio de oportunidad dentro de los 5 años anteriores de la comisión del último delito. ¿Sí? Igual, te puedes tú acoger al principio de oportunidad, al acuerdo reparatorio. Miren, ¿cómo les digo que en la práctica? Aún así, si hubieran acogido hasta en 1 o 2 oportunidades, lo pueden intentar, pero cuando ya hay medios probatorios adicionales,
váyanse mejor por una terminación y si es que se reduce tanto la pena, solicitan una reserva de fallo. Y la reserva de fallo no les va a generar antecedentes penales, ¿no? Es lo mismo que dice, me reservo a emitir tu sanción final, ¿no? Pero eso sí, sí o sí va a salir en el registro del Poder Judicial. En el registro del Ministerio Público también está, pero no tienes un antecedente. Sin tener la condición de residente o habitual, se hubiera acogido con anterioridad a estas dos instituciones y no haya cumplido con reparar los daños. ¿Sí? Si es que no cumple con los daños cometidos, si es que no ha pagado, no va a proceder. ¿Y cómo se da? De repente te dicen ya, son 1.000 soles de reparación civil. ¿Me lo puede dar en 2 partes? Ya, pero vamos a llegar al acuerdo cuando culmines. Y está en ti porque la investigación va a seguir. Perfecto, te doy plazos de 15, 30 días, con un mes como máximo. En el día 15 me pagas la mitad y en el otro 15 culminas de pagar y terminamos con todo. Ese es el factor de que tienen que tener en claro. Sí, no va a proceder si no terminan de pagar. Sí, así no tenga dinero, incluso te da la posibilidad. A veces son muy fríos los fiscales y te van a decir, bueno, sácate un préstamo, vende algo. Sí, te llegan a esos puntos con la finalidad de concluir con tal, porque es un beneficio bueno, para el imputado. Comunicación al juez de la continuación de la investigación. El Ministerio Público comunica al juez de investigación preparatoria su decisión formal de continuar con las investigaciones preparatorias. ¿Sí? Si es que no, lo concluye de esa manera. Ahora sí, entramos a un punto que ya es bien interesante, el tema de los medios técnicos de defensa. Hasta aquí. Nosotros sabemos que cuando ya emitimos una denuncia, sabemos cuál es el proceder, se emite disposición de apertura de diligencias preliminares, comienza a recabar diversas diligencias la fiscalía. Si es que la fiscalía todavía sigue no, y sin identificación al imputado, va a tener que archivarlo. Si es que no, ya lo logra identificar, ya formaliza la investigación preparatoria. ¿Sí? Una vez que formaliza la investigación preparatoria, comienza también con todas las diligencias a seguir. Un punto aquí. Si es que en las diligencias preliminares, por ejemplo, tú lo aperturas por 20 días y te falta de repente otros 40 días más para que llegues a los 60 y ya has identificado al imputado, pero te faltan diversas diligencias, formaliza. ¿Sí? O de repente para ganar más tiempo concluyes con todas esas diligencias y formalizas la investigación preparatoria para ver qué diligencias más te faltan. Pero si es que es un caso que sabes que ya lo vas a resolver de manera más rápida y ya solamente te requiere unas cuantas diligencias, formalizas inmediatamente por un plazo que tú consideres, claro, son máximo 180 días. 120 más una prórroga de 60. No siempre puedes iniciar con 120 días, sino puedes iniciar con 60, prorrogar por otros 60 y prorrogar por otros 60, hasta llegar a los 180, ¿sí? En algunos casos, algunos fiscales lo manejan así. Formalizas, comienzas con todas las diligencias y concluyes con la investigación. Sin embargo, a lo largo de toda la investigación preparatoria, tú como defensa tienes que estar atento no solo de las pruebas que están dentro del proceso, si son lícitas, ilícitas, si son irregulares o no, también tienes que ver que la tipificación sea correcta, ¿sí? También tienes que estar atento a las modificaciones que realiza el Congreso. Y con esto les pongo un claro ejemplo. Bueno, vamos a ir primero uno por uno. Pero, ¿qué sucede? Imagínense si es que modifican el Congreso alguna ley que favorece al imputado. Los medios técnicos de defensa usualmente dicen que se deben de presentar en la etapa intermedia. Sin embargo, también las puedes presentar en investigación preparatoria, ¿sí? Con la finalidad de que concluyas con la investigación. Pero aquí no es que concluyas y llegues a un beneficio o pagues la reparación, no. Aquí concluyes y archivas el caso. ¿Sí? En algunos casos que te dicen, y es debatible los medios técnicos de defensa, porque tú ya das a conocer tu futura postura en etapa intermedia y en juicio, y dicen, le estás alertando al fiscal. Otros dicen, sí o sí el fiscal va a saber tu postura de acá a etapa intermedia o acá a juicio oral, ¿sí? Porque siempre se estudia la postura de la contraparte, ¿sí? Pero incluso dicen, es mejor arriesgarse a plantear un medio técnico de defensa en investigación preparatoria
para concluir con la investigación. Willy, ¿a qué te refieres con el principio de retroactividad? No, me refería que cuando hay una ley que favorecía al reo, creo que se puede aplicar el principio de retroactividad, o era me parece que era ese principio. Ya, es que una vez que se emite la ley y de repente el proceso ya ha seguido, ya han acusado de repente, en efecto, se le puede aplicar, siempre y cuando favorezca al procesado. Claro, si de por medio hay ya una fuerza, ya una peligrosidad, mejor dicho, muy grande respecto de la seguridad jurídica y de la seguridad del Estado, ya, ahí van a tener que ponderar los jueces. Vamos a ver con el primer punto, el primer medio técnico de defensa. La cuestión previa. ¿Sí? La cuestión previa procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria, pero ha omitido un requisito de procedibilidad, explícitamente previsto en la ley. Si el órgano jurisdiccional lo declara fundado, se anula. La investigación preparatoria podrá reiniciarse luego que el requisito omitido sea satisfecho. Ejemplo. Y aquí va un poco con el tema de cómo sé si es que esto es una prueba lícita o aplico una cuestión previa. Tienen que saber identificar. Imagínense que se apertura la formalización de investigación preparatoria, pero lamentablemente la fiscalía se olvida de notificar al imputado y sigue con las diligencias. Ya la segunda disposición, tercera, cuarta, ya sí los notifica. Esa notificación, esa falta de notificación es un requisito de procedibilidad. Inmediatamente ustedes tienen que interponer cuestión previa y se anula todo lo actual. Ahora, ustedes me dirán, ¿y qué falta con las pruebas, no? Tienes otra posibilidad que si te lo declaran infundado, puedes acudir a decir que como no se ha notificado, todas las demás pruebas son ilícitas porque ni siquiera sabes por qué hecho se te habría imputado, se te habría formalizado una investigación y se excluyen las pruebas. Pero específicamente para ponerle fin al proceso, ¿sí? Aquí tendrías, bueno, en este, claro, sería un fin al proceso, sería la nulidad de todo lo actuado. Y aquí va un punto. Imagínense que dentro de la nulidad de lo actuado esté una cámara GESI. Se dan cuestiones, ustedes dirán, doctora, yo también cuando era alumno y me explicaban diría, no creo que eso pase. Cuando llegan a la práctica se dan cuenta que sí. Y lamentablemente por un error de procedibilidad, lamentablemente quien termina más perjudicada es la parte agraviada. Porque se queda así. Imagínense, ¿qué pasaría si fuera una cámara GESEL? ¿Cómo le vas a volver a realizar otra cámara GESEL a esta persona, a esta agraviada? Incluso, doctora, ahí también la agraviada se olvida de las cosas, ¿no? Caería en contradicción Con mayor razón. por el propio olvido, ¿no? Incluso también se Pero aquí también revictimiza a la surge, víctima. claro, pero surge el tema de la revictimización. Ujú. No le podrías volver a hacer. ¿No? Ahí va, este es un punto, ¿no? Que claro, dirían, doctora, pero es un medio técnico más que genera pues, probablemente impunidad. Es debatible, ¿no? Quien le agrade de repente puede analizar esto en un artículo. Y Aracela dice, garantiza que la persecución penal solo se realiza cuando se cumplen los requisitos de ley. No busca absolver al imputado, sino ordenar que el proceso comience correctamente. Sí, pero ¿qué pasa? Como en este caso, Aracela, que te pongo de la Cámara GC. ¿Se puede iniciar de nuevo el proceso? Ya no se podría. No habría una revictimización. Puede darse, ya les digo, puede darse que inicien, porque incluso se da una cámara GESEL y de repente, de manera excepcional, en juicio llaman a declarar a la agraviada, porque quiere escucharla, quiere preguntarle cosas adicionales el juez. Puede darse. En estas situaciones, como son casos diferentes, puede ponerle fin. Sí. Lamentablemente se llega a archivar pues el caso. ¿Sí? Porque tienes que volverlo a iniciar desde cero. Pero a ver, inicia desde cero, en este caso contra la integridad sexual, la fiscalía tiene las de perder, lamentablemente. Y Aracela. Profesora, buenas noches. Profesora, más que todo le quiero comentar un casito, ¿ya? Lo que sucede es que yo, bueno, trabajo en el Ministerio Público, trabajo en el área administrativa y hay un lugar, bueno, hay una oficina que es audio y video.
Y bueno, la fiscal, el despacho había solicitado a estos compañeros que se acerquen al Poder Judicial, que los acompañen en esa diligencia, porque querían que rescaten algo de un CD de hace más de 10 12 años. Lo que pasa es que creo que el cuñado la había violado a la cuñada en aquel entonces. O sea, estamos hablando de la actualidad 2025 y estamos hablando de ese caso del 2011. Ya. Entonces, en la cámara Gesell y todo eso, la niña entra en contradicción, o sea, y esperar tantos años, o sea, y ahorita actualmente la chiquita pues debe tener ya 22 23 años, entonces esperar tantos años para recopilar un poco de esa información del CD y justo es cuando está la cámara Gesell y es donde la niña contradice, o sea, así como usted estaba comentando, que yo estaba en la sala, estaba viendo tele, de ahí pasé al cuarto. O sea, hay contradicción. Ya. Y, o sea, como, justo, ¿cuál es tu pregunta, Yeracela? No, no la... Claro, lo que sucede es que a lo que usted me acaba de indicar, ¿no? Que ordenar que el proceso comience correctamente, pues no, en el caso de la Cámara Gesell. Claro, es que, como vemos, son casos diferentes, ¿no? Pero les pongo el caso donde ya tendría pues algo muy complejo, ¿no? Que es el tema de las cámaras, que es por el tema de la revictimización. Está bien complejo que inicie, porque aquí dice, claro, la investigación podrá reiniciarse, no te pone fin, no te archiva, ¿no? Luego de que el requisito sea omitido, ya va a ser satisfecha la investigación y va a seguir. Pero ¿qué pasa aquí si es que hay una cámara? Se declara nulo. Claro, en algunos casos que puede darse, que podría solicitar el Ministerio Público, que se dé por notificada las partes y que todo lo actuado se convalide, vamos a decirlo así. El problema es que, ¿cómo vas a convalidar algo donde de repente no has notificado al imputado, no has notificado de repente de diligencias que debería estar de manera obligatoria y es algo que no se puede subsanar? O sea, lo subsanas por formalidad, pero de fondo todas las diligencias no se pueden, pues ya vamos a decirlo, rescatar. No hay forma porque ya están, vamos a decirlo así, contaminadas, porque se le ha vulnerado el derecho de defensa y todo sería nulo. Distinto pues sería si es que de repente se ha hecho una declaración, no una acta de visualización, de repente y ya nulo todo y comienzas desde cero. Puede darse esa posibilidad. Pero ya cuando hay casos excepcionales como en el de trata también y se dan estas situaciones de cámara Gesell, bien complejo. Vamos a ver ahora con el principio, la cuestión prejudicial. La cuestión prejudicial procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria pese a que fuere necesaria en vía extrapenal una declaración vinculada al carácter delictuoso del hecho incriminado. Si se declara fundada, la investigación preparatoria se suspende hasta que en la otra vía recaiga una resolución firme. Esta decisión beneficia a todos los imputados que se encuentran en igual situación jurídica y que no le hubiesen deducido. De lo resuelto en la vía extrapenal depende de la prosecución o el sobreseimiento definitivo de la causa. Ejemplo para que entienda. Y es debatible. A ver, les voy a poner un contrato. Un contrato de un vehículo, ¿sí? Y una de las cláusulas es que efectivamente el vehículo está en buenas condiciones, todo. Y la primera que ustedes ya van paseando por la ciudad, se les malogra y se dan cuenta que el motor está en malas condiciones. Ustedes podrían irse por la vía de estafa, ¿verdad? Muchos dirían, doctora, yo me iría por la vía penal y lo denuncio a la persona por estafa. Pero aquí va un punto. Si es que esta vía puede resolverse, y si es que esta cuestión, esta causa puede resolverse por la vía civil, ¿por qué motivo sería? Ya, Darwin, ¿por qué motivo sería? Hay un contrato, no se ha cumplido una cláusula. ¿Cuál sería? A ver, te doy 5 segundos para que... A ver, Wilfredo. Incumplimiento de contrato, doctora. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El Ministerio Público te dice, a ver, ya, está bien, sí. Suspendo, ¿no? El, como te dice acá, la investigación se suspende hasta que la otra vía recaiga resolución firme. Si es que en la vía civil hay un incumplimiento contractual, llega a un acuerdo, se subsana todo, el Ministerio Público pone fin a la investigación. ¿Por qué? Porque ya se ha resuelto por la vía civil.
Porque hay casos que aunque no lo crean, creemos que se darían por la vía penal, pero pueden resolverse por la vía civil. Pues es un claro ejemplo que se da. De lo resuelto por la vía extrapenal, en este caso se resuelve en la vía civil, es incumplimiento contractual, bien, si es que no se resuelve, sigue la investigación. ¿Sí? Y si es que no, va a tener que sobreseerlo. Ojo, aquí no es que solamente emite una disposición de archivo como en las diligencias preliminares, no, aquí emite su requerimiento de sobreseimiento que sí o sí se sustenta en audiencia, ¿sí? Todo lo que incluye el tema de la formalización de investigación preparatoria, ya sea una acusación o un sobreseimiento, se da una audiencia ante el juez de garantías o juez de investigación preparatoria y obviamente sustenta. Se ha puesto fin a la investigación por una cuestión prejudicial, el Ministerio Público alega cuál es tiene que tener su resolución previa por la vía extrapenal y concluye la investigación. Rolando. Doctor, en el caso de un funcionario público también por la vía administrativa, ¿verdad? También puede darse, sí. Em, Puede ser por el tema del prevaricato, por ejemplo, de un juez. ¿Ya? Sí, imagínate si se da y dicen, puede irse por la vía, por la OJMA, ¿no? Que lo sancionen. Puede ser, puede darse la situación, ¿no? Dependiendo de la naturaleza, ¿no? Pero si es que ya hay dádivas, ya hay favores, ya ahí, no, ahí sigue, sí o sí. Se va por las dos vías, ¿ah? Se va por las dos vías. Especulado también, doctor, ¿no? Peculado también, también. Bien. Y bueno, no me va a alcanzar el tiempo para decir ya las excepciones, que las voy a generalizar, las voy a mencionar y ya la siguiente culminamos con uno por uno, porque aquí sí ya les voy a poner hasta casos, ¿no? Sobre todo en la improcedencia de acción, que ahí sí voy a abordar bastante porque es una de las que más tenemos, ¿no? Y les voy a traer un ejemplo de cómo es que se daría la excepción de improcedencia de acción porque tiene doble naturaleza. Las voy a mencionar. ¿Sí? Las excepciones pueden deducirse. Naturaleza de juicio, cuando se ha dado el proceso en una sustentación distinta a la prevista en la ley, es decir, cuando procede de repente, de manera rápida les digo así. El caso no es por organización criminal, es por banda. Aunque no, ahí ya van de la misma naturaleza, pero el caso no es de corrupción de funcionarios. Debe ser un caso que no debe someterse a corrupción. Puede ser otro delito. ¿Sí? Porque pueden confundirse los delitos en cuanto a, aunque no lo crean, porque puede decirse, negociación incompatible, pero en realidad es cohecho. Es un claro ejemplo que les pongo, ¿no? Que vamos a abordarlo punto por punto. Ya, a ver, Carlos. Doctora, buenas noches. Y disculpe, doctora, si esos delitos también pudieran considerarse faltas, podría también plantearse una excepción. De No, pronto se le podría naturaleza de procesar. juicio. Ajá, ahí es el claro ejemplo, que se puede plantear una naturaleza de juicio, porque Ok. ya pertenece a otro vía, ¿no? Ya no debe darse, incluso ahí tendría que verse incluso la competencia, ¿no? De otro tipo de, otro juzgado, otro juez. O sea, Doctora, prácticamente es, doctora, A en ver, el sentido de que de pronto lo están forzando en delito, pero podría ser, se le podría procesar administrativamente como una falta. no, es que administrativamente, por una falta. Sí, de pronto, por A ejemplo, ver. ¿no? De pronto se le daría la figura de que, digamos, hay un abuso de autoridad, ¿no? Delito o en tema de, Oye, creo que hay otro imaginémonos de los delito. policías por inspección, inspectoría. Ujú. Ya puede darse, pero ahí, Carlos, sería cuestión prejudicial, porque es una vía extrapenal, claro, sería vía administrativa. Aquí, naturaleza de juicio es que sí o sí sigue siendo, está dentro, vamos a decirlo así, dentro del Código Penal, pero no pertenece a un delito, sino pertenecería a otro. Como lo que te digo, por ejemplo, muchos dirían, puede ser negociación incompatible, pero en realidad debería ser cohecho. Es algo así. En tu caso que te pongo del tema de la inspectoría, sería más por una cuestión prejudicial. Aunque ahí, dependiendo de la naturaleza también, porque si es que inspectoría dice y también da a conocer que de repente la fiscalía lo que emite inspectoría y dice, aquí probablemente hay un caso de corrupción, le apertura una investigación. No, pero eso ya sería cuestión adicionales. Edward. Doctora, buenas noches, compañeros. Independientemente del gusto político que podamos tener, un tema interesante quizás en este extremo sería el caso de Pedro Castillo, que
Inclusive hasta el doctor Zaffaroni se ha pronunciado acerca de que de repente los hechos, que aunque claros, aparentemente no calzarían con el tipo penal del cual el fiscal le está acusando. En todo caso, ¿por qué en este caso no una excepción de de improcedencia de acción no ha resultado o aún no se ha presentado? Eso sí no estoy muy pendiente, doctora. Edward, es que la improcedencia de acción que te dice cuando no constituye delito. Entonces, ¿por qué están en un juicio? Y tú me estás diciendo que se cambia a otro delito. Entonces, sí o sí hay delito. No podría aplicar una improcedencia de acción. Lo que se aplicaría tal vez puede ser una naturaleza de juicio, pero Claro, una porque improcedencia aparentemente lo que él hizo no sería un delito, aparentemente no estaría tipificado según no habría algunos juristas, delito, ¿no? pero tú me estás diciendo que no sería un delito, sería otro. Ahí sí hay delito. Por cualquiera de los dos hay un delito que se le está atribuyendo. Distinto es de que no haya ninguno de los dos delitos que me dices. Si no hay ninguno de los dos delitos que me dices, sería improcedencia de acción. Pero si es que me dices no sería rebelión, pero sería otro, ahí no puedes aplicarlo una improcedencia de acción, porque sí o sí hay otro delito, independientemente si se puede probar o no. Ahí es el ¿Y cambio del quién es el delito. encargado de decir que si hubiera, o sea, a lo que voy, por ejemplo, usted presenta una improcedencia de acción en este caso? El ¿Ya? juez sería el encargado de decir, ok, pero este otro delito sí, no le correspondería al juez decir eso. Esa sería mi consulta. ¿Quién es el que se encargaría a la hora El único que de, puede, el único que puede emitir resoluciones en un proceso de Edward es el juez, que puede poner, claro? en este caso, mediante la sentencia. Y el juez de oficio puede cambiar incluso el delito. Ah, ok, esa era mi consulta. Gracias, Puede. doctora. Pero ahí, atentos como defensas, porque a ti se te ha investigado tantos años, ¿por qué delito? ¿Por qué hechos? Imagínense si de la noche a la mañana te dicen, un nuevo delito, y te dicen, pero yo he estudiado mi teoría del caso por esto, he podido plantear nuevos medios, un nuevo medio técnico de defensa, o he podido presentar medios probatorios por este nuevo delito. Me estás vulnerando la presunción de inocencia. Nulo y que se apertura una nueva investigación. Lo que también podría hacer el juez es el cambio de la pena a su discrecionalidad. De repente pueden decir a 12, pero los jueces dicen, no, voy a hacer una mejor determinación y le reduzco. Puede darse esa postura, ¿sí? Pero el cambio de delito puede darse, pero ya se tendría que ser tiene que estar muy atenta la defensa. Muy atenta porque ahí sí desde mi punto de vista, yo plantearía nulidad porque se vulnera la presunción de inocencia y también el derecho de defensa, porque he podido plantear diversas posturas, o nueva tesis o incluso medios probatorios nuevos para el nuevo delito que me quieres atribuir, ¿no? Pero en este estadio no le van a cambiar de delito. En este estadio van a seguir con ese mismo y lamentablemente desde mi punto de vista lo van a llevar por una vía de presión o por una vía política, ¿no? Que lo van a querer sancionar. Pero si es que son totalmente parciales los jueces, no procedería lamentablemente ese proceso. Ha tenido que culminar mucho antes, ¿ah? Ni siquiera debió llegar a un juicio, lamentablemente. Mal, terrible, incluso las posturas, la prueba actuada del fiscal no te corrobora nada, nada. No hay ningún medio probatorio directo que te indique que eso ha pasado. Pero lamentablemente eso ha sido ya por postura de la fiscalía que ha tenido que buscar otra estrategia, tal vez, otra estrategia. Lamentablemente es ya más por una presión, ¿no? Y bueno, lamentablemente pues también con toda la situación que sucedió en ese momento, quien terminó en esa situación, pues fue el expresidente, ¿no? Que sabrán Dios si es que realmente, vamos a decirlo así, metió mano para que realmente sucedan todos esos actos o no, pero bueno, la fiscalía lo tendrá que corroborar, pero hasta ahora desde mi punto de vista lo veo bien complejo. Si es que hay una sentencia, la Suprema, sí o sí les digo hasta que llegue cuando se llegue a una apelación ya. Y si se llevan a la Suprema lo va a declarar nulo. Darwin, contigo concluimos. Doctora Varas, muy aparte del aporte del caso específico, en este caso del expresidente Castillo, se ve más que todo la interpretación de la norma.
y la valoración de posibles interpretaciones, porque es posibles interpretaciones, porque no han tenido casos particulares o casos específicos para poder establecer una concordancia con otros casos. Ahora, si nos vamos a la falencia, como usted dice, o como los compañeros también dicen, de la interpretación de la norma, llegamos al punto de que supuestamente el TC inobserva esto. Pero si al inobservar, ¿cómo es el procedimiento contra los niños buenos que salieron a intervenir? Ya. Pues ahí basados en eso. Vía penal, vía administrativa. Pero es que una cosa es de que si es que ya hay delito y hay un bien jurídico, sí o sí sigue la vía penal. ¿Por qué vía lo vas a sancionar a estos niños, a estos jóvenes? ¿Por qué vía civil? No, ¿O a qué te por el refieres? lado, por el lado penal o administrativo, le digo. No, pero ¿cuál es el ejemplo? ¿Quiénes son los Por ejemplo, involucrados? los efectivos policiales que generaron la detención. Ya, y el contexto es de que tuvieron autorización o no Sí, tuvieron autorización, hubo un abuso de autoridad, a ese punto. ya se les puede llevar incluso por ambos vías. Que me tienes que dar un... A ver, si es que yo te digo así desde ese punto de vista, yo, y si es que tengo suficientes medios probatorios, los llevo por la vía, por las dos vías, como surge hoy en día en los procesos policiales. Se lo sanciona por las dos vías, incluso al proceso penal le favorece la sanción de infracción, de inspectoría. Pero si es que tienen una naturaleza muy similar, es que por eso les digo, los casos no son iguales, ¿sí? Tendrías que darme el contexto específico, la conducta específica y lo resolvemos. Los contextos no son iguales. Yo, desde lo que me estás diciendo, lo llevo por las dos vías. Pero si es que es una naturaleza muy similar y que realmente se puede resolver por vía inspectoría, porque probablemente puede ser una llamadita de atención, ya no me serviría. Pero si es que ya hay un tema, de repente, que puede tocar, desde mi punto de vista, hasta un delito contra la humanidad, ya no hay forma que eso se lleve por otra vía extra penal. Finalmente, Carlos, a ver, ¿cuál es su pregunta? Doctora, quizás para mayor nos podría, digamos, un poquito aclarar el tema de Pedro Castillo, que también me parece interesante, doctora. A lo que yo Breve, escuché breve, último, Carlos, porque, a ver, lo último que escuché, doctora, es que como algo ha sucedido algo casuístico en el tribunal que le está juzgando, donde la sala penal especial pues ha decidido, doctora, que más allá de lo que la fiscalía está, como usted dice, sustentando su tesis, ¿no? De delitos, ya, también sí. el mismo tribunal ha propuesto adicionar a través de una resolución judicial por el delito de conspiración para la rebelión. Ya, Y se están amparando, ¿no? En el artículo 374, si más no me ya, pero equivoco. cuál es el punto? Porque justamente dime porque tengo clases. A ver, ¿cuál es el punto? El punto, doctora, es que están, como usted dice, no tiene fuerza para calificación jurídica de lo que el Ministerio Público ha estado sustentando a la fecha, pero ellos están adicionando más ese delito, Ya. Entonces aquí, como autonomía del Poder Judicial, ¿no? ya. Y aquí es lo que quieres, ¿qué es lo que se podría plantear? Sí, así que a lo que yo voy, doctora, sí es posible ello, ¿no? De que más si el Ministerio Público no, como usted dice, ¿no? Si digamos en su tesis, su planteamiento de delitos no está bien y el Poder Judicial tiene la autonomía digamos, de incorporar o adicionar más delitos, porque está pasando eso, es lo Podría último que se tener la conoce. autonomía, pero ahí surge un problema. Lo que te estaba diciendo, a mí me estás investigando por un hecho específico, por un delito específico. Yo en su momento planteé mi tesis de defensa por ese delito. Yo he presentado medios probatorios por ese delito. Si me cambias, en su momento hubiera Ujú, podido presentar nuevos. Ahí hay una vulneración al derecho de defensa. Se está arriesgando el Poder Judicial. Pero también que te mm, digo, la situación de Pedro Castillo, ujú, cambio de defensa, que nadie lo quiera defender, con mayor razón va a haber arbitrariedad. Porque desde ya lo ha habido. Entonces, ese es el punto. Independientemente si nos caiga bien o no, claro, lo que ocurre aquí es que puede dejar la Corte un peligrosismo procesal, un pronunciamiento excelente. peligroso. Porque a futuro eso Ya. se puede utilizar como precedente en otros casos que ya son de la misma magnitud, o más emblemáticos o con mayor indignación,
y pues tal vez de repente por la situación dicen, no, sí o sí lo quiero sentenciar y no se dan cuenta de lo que a futuro puede suceder. Y aunque no lo creamos, ¿ah? Porque esto se ha dado durante años, ¿ah? En su momento lo quiero sancionar como sea y a futuro ese precedente favorecía a otras personas. Por eso es que varios casos de corrupción que han llegado a la Suprema se han declarado nulos. Y para que retome la fiscalía un nuevo juicio, de nuevo acuse, aperture un nuevo juicio, demora muchísimos años. El claro ejemplo de Sánchez Paredes, el caso más grande de lavado de activos, que está propenso a que se declare nulo. ¿Ustedes creen que la fiscalía va a decir, ya nulo todo, estos señores tienen 82 años? Ya que un juicio que ha demorado más de 6, 7 años, porque el proceso demoró como 20 años, 22 años, ya, gran parte del juicio, porque eran infinidades de medios probatorios, ya parece entonces estas personas fallecen, ¿no? Ese es el problema. Y este caso de Sánchez Paredes de lavado de activos que tiene más de 1 millón de folios, em, ha sido materia de que se ha utilizado pronunciamientos de otros distritos judiciales, ¿no? Ese es el riesgo que se genera. Bien, hasta aquí. Aquí culminamos. Nos vemos el día jueves, sí, y ya profundizamos el tema de la procedencia de acción. Ya, doctora, muchas gracias. ¿Listo? Muy buenas noches con todos. Gracias, doctora. Buenas noches, doctor.